Durante 30 segundos fatídicos, una cabeza cercenada todavía es capaz de ver, de procesar el horror y de pensar en el vacío absoluto que la rodea. Los ojos pueden parpadear con una desesperación muda, los labios pueden intentar articular una última plegaria inexistente y, en esos latidos finales de una conciencia que se desvanece, la percepción humana permanece suspendida entre la vida y la oscuridad total. Esos 30 segundos de agonía consciente le pertenecieron por entero a Ana Bolena, la mujer que cambió el curso de la historia inglesa y terminó pagando el precio más alto por el amor de un rey voluble. Era mayo de 1536, y Ana ya había pasado 17 días interminables encerrada en la Torre de Londres, exactamente el mismo recinto fortificado donde apenas 3 años antes se había preparado con pompa y orgullo para su gloriosa coronación. Pero ahora, las paredes de piedra no susurraban promesas de gloria, sino que gritaban presagios de muerte inminente mientras ella esperaba su ejecución. El aire dentro de su celda estaba cargado de un miedo denso, una mezcla de humedad y presentimiento que asfixiaba cualquier intento de esperanza. Cada vez que el sol asomaba por las pequeñas rendijas de la torre, el nuevo amanecer traía consigo una lucha interna entre el deseo de vivir y el terror de que el siguiente golpe en su puerta fuera, finalmente, el último. Enrique VIII, su esposo y verdugo, no buscaba una ejecución común. Él había ordenado traer al mejor espadachín de Francia para llevar a cabo la tarea. No lo hizo por un sentimiento genuino de misericordia o piedad hacia la madre de su hija, sino por una cuestión de espectáculo y prestigio personal. Quería que el final de Ana fuera una actuación perfecta, la hoja de la espada debía ser rápida, precisa y quirúrgica, asegurando una muerte limpia que no manchara la imagen pública del monarca con un sufrimiento prolongado. Sin embargo, antes de permitirle ese momento de alivio final, el rey decidió someterla a una tortura psicológica refinada. Las horas se convertían en días angustiantes debido a los constantes aplazamientos de la ejecución. Cada retraso era un látigo para la mente de la reina caída, una forma de recordarle que su vida ya no le pertenecía. Los testigos de aquellos días sombríos relataron que Ana, en lugar de hundirse en el llanto constante, comenzó a reír de manera histérica y a bromear sobre el hecho de que pronto sería una mujer sin cabeza. Para los observadores de la época, aquello sonaba a una valentía casi sobrenatural o a una falta de arrepentimiento. Sin embargo, los psicólogos modernos analizarían este comportamiento como una disociación severa. Un mecanismo de defensa donde la mente se fragmenta para poder sobrevivir a una realidad que se ha vuelto completamente insoportable. El mundo de Ana ya se había derrumbado por completo bajo el peso de acusaciones que rozaban lo fantástico, adulterio múltiple, incesto con su propio hermano y conspiración para asesinar al soberano. Eran cargos tan absurdos y carentes de pruebas sólidas que ningún tribunal que actuara bajo una mínima honestidad los habría aceptado jamás. Ana sabía perfectamente que aquello no era una búsqueda de justicia divina o terrenal, sino una campaña de aniquilación sistemática. Enrique no se conformaba con verla morir, él necesitaba borrarla de la faz de la tierra y de los registros del tiempo. El amanecer del día señalado resultó ser extrañamente luminoso, un contraste cruel con el propósito de la jornada. Londres se despertó con una agitación que recordaba más a la organización de un festival popular que a los preparativos de una ejecución real. La multitud se congregaba con una curiosidad morbosa, ansiosa por presenciar el final de la mujer que muchos habían tildado de bruja o de advenediza. Ana, por su parte, no había cerrado los ojos en toda la noche, dedicando sus últimas horas a la oración ferviente. A las 2 de la mañana, solicitó recibir el sacramento y permaneció de rodillas durante horas, buscando una paz que el mundo exterior le negaba. Para cuando el teniente de la torre llegó a buscarla al despuntar el alba, ella no había dormido en más de 24 horas. Sin embargo, cuando lo vio, le dedicó una sonrisa. No era la sonrisa de alguien que está en calma, sino la de una persona que ha entregado todo y ya no tiene nada más que perder ante la crueldad humana. Su caminata a través del patio conocido como Tower Green fue breve pero cargada de un simbolismo doloroso.
Era el mismo sendero que una vez recorrió rodeada de sirvientes que se arrodillaban a su paso. Ahora, aquellos que antes buscaban su favor bajaban la mirada o se daban la vuelta para evitar el contacto visual con la condenada. La plataforma construida para la ocasión era inusualmente baja, apenas alcanzaba los 3 pies de altura, como si se quisiera evitar que ella tuviera una última posición de mando sobre la multitud. No había un escenario grandioso para una reina, ni se había preparado un ataúd digno de su rango. El mensaje era claro, no merecía dignidad alguna. La multitud presionaba hacia adelante, ruidosa e inquieta, alimentada por la narrativa oficial de que estaban presenciando un acto de justicia legítima, aunque lo que realmente veían era una humillación pública orquestada desde el trono. Las palabras finales de Ana Bolena fueron medidas con una precisión asombrosa. Declaró ante los presentes que venía a morir según la ley, un discurso que superficialmente parecía una sumisión total a la voluntad del rey y del Estado. Pero no lo era en absoluto. En ningún momento confesó los crímenes de los que se le acusaba, ni reconoció una pizca de culpabilidad. Incluso en el umbral de la muerte, se negó a darle a Enrique la satisfacción de una validación moral para sus actos. El espadachín francés, un verdadero artista del arte de matar, utilizó una táctica de distracción psicológica para evitar que ella se tensara en el último segundo. Gritó pidiendo a su asistente que le trajera la espada, aunque ya la tenía oculta y lista detrás de él. Instintivamente, Ana giró ligeramente la cabeza hacia el origen de la voz y, en ese microsegundo de distracción, la hoja de acero descendió con un movimiento único, fluido y perfecto. El silencio que siguió al impacto fue absoluto, rompiendo el bullicio de la plaza como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Fue entonces cuando ocurrió lo que los testigos narrarían después con horror en sus cartas. La cabeza, ya separada del cuerpo, mostró signos de vida. Los labios de la reina continuaron moviéndose rítmicamente, sus ojos revolotearon buscando algo en el aire y, durante esos 30 segundos de los que hablan las crónicas, su boca pareció intentar articular palabras. Algunos creyeron escuchar una oración final dirigida al cielo, mientras otros pensaron que simplemente era el último rastro de una voluntad que se negaba a extinguirse. Varias personas entre el público se desmayaron por la impresión y otros huyeron del lugar despavoridos. Durante esa breve fracción de minuto, fue imposible no sentir que algo sagrado, algo que iba mucho más allá de la política o el linaje, acababa de ser destruido de manera irreversible por la mano del hombre. La falta de preparativos para el después de la ejecución fue el último insulto de Enrique. Sin un ataúd dispuesto, sus damas de compañía tuvieron que buscar desesperadamente una vieja caja de madera utilizada para guardar flechas para poder contener sus restos. Envolvieron su cabeza en un lienzo de lino blanco y la enterraron bajo el suelo de la capilla de la torre, en una tumba anónima y sin ninguna inscripción que recordara quién yacía allí. Mientras tanto, el rey Enrique VIII ya estaba celebrando su libertad recién recuperada. Esa misma tarde, mensajeros a caballo galoparon con urgencia hacia la residencia de Jane Seymour para informarle que el camino al trono estaba despejado. Solo 10 días después, Inglaterra tendría una nueva reina, mientras el nombre de Ana era proscrito. Sus emblemas fueron cincelados de las paredes de los palacios, sus retratos fueron quemados o escondidos, y cualquier mención a su persona fue estrictamente prohibida en la corte. En la muerte, se le condenó a desaparecer de la memoria colectiva, a ser un fantasma sin rastro. Pero en ese breve y denso silencio que siguió al golpe de la espada, algo sobrevivió al intento de olvido. Quedó un susurro persistente que atravesó los siglos, una advertencia eterna sobre los peligros del poder absoluto, la manipulación de la justicia y la fragilidad inherente de la verdad frente a la tiranía. Lo que ocurrió en el cadalso de Ana Bolena no fue solo el fin de una mujer, sino el nacimiento de una leyenda que todavía persigue la conciencia de la humanidad, recordándonos que incluso cuando se intenta borrar una vida, el eco de la injusticia siempre encuentra una forma de volver a ser escuchado en la historia.